Usted es la iglesia de Jesucristo, por el cual murió por ella. La iglesia no son cuatro paredes. Y utilizamos muchas veces ese término mal, de vamos para la iglesia. No, la iglesia siempre va contigo porque tú eres la iglesia. Tú eres por quien Cristo murió en aquella cruz del Calvario, por el cual dio su vida. No todos, por eso dice la Escritura, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Pero la iglesia que esto viene a buscar es una iglesia espiritual. La iglesia se basa en la vida de Jesucristo. Pero para mí, la iglesia cristiana evangélica es una iglesia verdadera. O sea, que las otras son falsas. No es que las otras no lo son, dije. Esa es su opinión personal. Bienvenidos a su programa Enfocados para Edificar. Hoy, como siempre, estamos aquí con un súper contenido para que usted conozca a Jesús, para bendecirlos en el nombre de Jesús y sobre todo para llevar este evangelio santo a todo el mundo. Mi nombre es Joan Peralta y es para mí un placer que usted esté aquí y agradecerte de antemano por estar aquí en este video y quedarte hasta el final, diciéndote que somos la Iglesia Bíblica Nación Santa Norte, ubicada en la Avenida de los Restauradores, justamente al frente del Tanque Azul. Y nosotros como ministros, junto con la congregación, estamos allá con los brazos abiertos para bendecirte y para darte una palabra de aliento en momentos de tribulación. En esta noche para mí es un placer presentar a uno de los miembros de nuestra iglesia, uno de los ministros, perfil bajo, pero candela, mi hermano y evangelista Joel Núñez. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos y gracias por estar ahí. Prepárate, que hoy vamos a edificar tu vida. Amén, amén. Yo creo que este personaje no necesita presentación. Dios mío. El hombre del momento, mi hermano, ministro de la iglesia, Natanael Germán. Paz y gracias, mis hermanos. Hermano, no le crees que este hombre tiene problemas, de verdad. Ay, Dios le mío. bendiga, hermano. Hoy tenemos un tema que es un plato exquisito. Así que siéntate a la mesa, busca un tenedor y una cuchara que te vamos a dar alimento. Esto es un Ay, buffet. santo. Ahora hay que ponerse serio. Ahora con nosotros, el ángel de la iglesia, nuestro pastor Leonidas Peguero. Bendecidos y que la paz del Señor y la gracia de Dios nos cubra, mis caros hermanos. En este día queremos edificar tu vida conforme a lo que dice la Escritura. Amén. Y este tema de hoy viene fuerte. ¿Usted sabe cuál es el tema de hoy? Un tema que ha sido muy debatido. Un tema que ha traído muchas controversias. Ay, mi madre. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Yo creo que tú en los comentarios me pongas para ti, ¿cuál tú crees que es la verdadera iglesia? Y para dar inicio con este tema y con nuestra alocución, vamos a permitir que nuestro pastor tenga el inicio de ella. Mira, la primera vez que se habla de iglesia es en el libro de Mateo, capítulo 16, allá en Cesarea de Filipo. Y oye lo que dice la Escritura. Vamos a leer del versículo 15. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré la llave del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Aleluya. Gloria a Mira, Dios. cuando te pones a ver lo que es esto, ¿qué es la iglesia? La iglesia se podría definir de muchas maneras, pero la iglesia que Cristo viene a buscar Ay, tiene una definición que tiene cualidades, no definición, Así es. no tiene definición, tiene cualidades. Una de las cualidades que tiene el Pedro, a quien le llegó la revelación, me llama la atención
que en el capítulo 2 de Primera de Pedro, yo lo que dice él, ¿Qué dice? y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, ser edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Oye, el que se le llegó la revelación, y tú estás preguntando, ¿quién dice la gente que son? Y cuando a Pedro le llega la revelación, Así es. fundamento, tú eres Pedro, ¿verdad? Y cuando le llega esto, oye lo que Pedro dice en este capítulo. Vosotros como piedras vivas, ¿qué te quiere decir? Una piedra viva es una piedra que tiene movimiento. Parece ser, ¿verdad? Sí. Y como tiene movimiento, es una piedra que según la dirección del Espíritu es colocada en el lugar específico que Dios quiere. Cuando estuvimos hablando de dones y talentos, ¿verdad? ¿Y qué dijimos de los dones? Los dones son especialmente para edificación de la iglesia. De la iglesia. Entonces, ¿qué hace una piedra viva en la edificación de este gran templo, de este glorioso espacio sí. donde Dios habita? Así es. ¿Me están entendiendo? Sí, sí, Claro. está fuerte, dele. Entonces, tener el concepto de la verdadera iglesia, bueno, hay organizaciones, hay quienes se llaman, yo creo que como Cristo no le puso nombre a la iglesia, aunque nosotros, ¿verdad?, nos llamamos Iglesia Bíblica Nación Santa Norte, yo creo que eso es para definir en los espacios donde estamos, Así es, así es. la iglesia, porque antes era la iglesia de Corintio, la iglesia que está en Sí. Éfeso, ¿verdad? Regional. Ahora, como habemos tantas iglesias, yo entiendo que ponerle los nombres, pero el problema es cuando nosotros le damos una categoría al grupo que nosotros pertenecemos. Sí, yo quería, disculpe, pastor, que lo interrumpa. Yo quería aclarar ese puntito. Hay que definir primero qué es iglesia, qué es templo y qué son denominaciones. El templo es un lugar que se utiliza para adorar una deidad. En este caso, nosotros tenemos un local que lo consagramos como el templo, donde nos congregamos y vamos a adorar a Dios, a bendecir su nombre. Eso es un templo. La iglesia, la gente piensa que la iglesia es, vamos para la iglesia, ella es un local. No, la iglesia somos nosotros. Usted es la iglesia de Jesucristo, por el cual murió por ella. La iglesia no son cuatro paredes. Y utilizamos muchas veces ese término mal, de vamos para la iglesia. No, la iglesia siempre va contigo porque tú eres la iglesia. Ahora, otra cosa son denominaciones. ¿Qué son denominaciones? Bueno, los evangélicos son una denominación, los mormones son una denominación, los testigos de Jehová, los rabacucu, los Santa Doctrina, todas esas denominaciones pudiera decirse que tienen un mismo fin, que es llegar al camino de Dios. Pero hay denominaciones de esas que tergiversan la verdad de lo que es la verdadera iglesia. Y ahí dejan de ser iglesia inmediatamente. Automáticamente. Desde que se salen de la Constitución, que es No, la Biblia. hay un tema que está en la palestra. Hay una persona por ahí que anda en las redes sociales por buscar sonido, por quererse ver, y fue a un programa y rompió una Biblia. Automáticamente, como el pastor estaba comentando, esa persona deja de ser iglesia en el mismo instante que hizo eso. Claro, así es. Porque la iglesia eres tú, y dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, tú eres por quien Cristo murió en aquella cruz del Calvario, por el cual dio su vida para que hoy usted esté aquí. Entonces usted tiene que tener eso pendiente, porque en el transcurso del video usted se va a dar cuenta que cada una de las cosas tiene su trayectoria. Y oye lo siguiente, para darle paso ya. Tenemos que entender que hay lo que llamamos iglesia nominal. Todo lo que vamos y nos reunimos en un templo. Sí. Pero la iglesia que esto viene a buscar es una iglesia espiritual.
Eso es. ¿Me está Ahí entendiendo? viene el truco. No todos, por eso dice la escritura, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Ya te está diciendo ahí. Así es. Bueno, yo desaté. Madre, yo Resuelvan ustedes, desembollen ahí. Pero Bueno, esto como, gloria a Dios. esto como nervioso. No, estamos activos, estamos activos. En la primera parte que leyó el pastor, en Mateo 16, donde los discípulos le preguntan, le hacen la pregunta, Jesús, ¿quién te están diciendo quién soy yo, quién es esto? Y Pedro le da la respuesta correcta. Dice, tú eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Entonces dice, sobre mí, dando la respuesta a Jesús, y digo, sobre mí, iglesia. Quiere decir, la iglesia es Jesús. La iglesia está fundada sobre Jesús. Ahí en esa conversación, coman esa parte para decir que la iglesia está sobre Pedro. Es sobre Pedro que está la iglesia, hay que venerar a Pedro, hay que buscar a Pedro, todo está sobre Pedro. No. Es sobre la palabra Amén. que dio Pedro. El Entonces, fundamento. el fundamento, vamos a edificar la iglesia en esa palabra. Pero no es sobre Pedro. Mucha gente están buscando a Pedro para adorar a Pedro, para hacerle un santuario a el Pedro. primer papa. Para que ¿Tú me interceda por entiendes? él. Por él. No. Es sobre la palabra Así es. de Dios. Continúa, mi hermano. Así es. Bueno. Sí, porque está como nervioso Me haciendo había señas. gustado. Está haciendo No, señas. el que está nervioso era No, usted. le estoy haciendo señas, le estoy haciendo señas. Espera que todo el mundo Me había fluya. gustado ser primero, porque ahora ustedes dijeron todo lo que yo. Y ahora voy a tener yo que empezar a adivinar ya desde entonces, que ustedes no dijeron. No, que No, va. cuando usted esa Así palabra que está si ahí. usted ve que yo repito lo que ellos dijeron, fue porque ellos se me fueron adelante. No se lleven, ahora él va a salir con una teología. No. Yo espero que usted haya cenado Ya bien. usted sabe. Porque en verdad. Lo que decía nuestro hermano Joel, el pastor y Giancarlo, es 100% real. La iglesia se basa en la vida de Jesucristo. La Biblia dice que la iglesia está constituida en el fundamento de los apóstoles y profetas, pero el fundamento de los apóstoles y profetas está basada en la vida de Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo identifico la vida de Jesucristo? La vida de Jesucristo se identifica en dos cosas cuando estuvo aquí en la tierra. Las dos cosas en las cuales se divide la vida de Jesucristo estaba en la enseñanza que él daba, en la prédica que él daba, pero también estaba en lo que él manifestaba. La vida de Jesucristo se basó en eso. Se basó en él hablar y enseñar las nuevas de salvación y también en la manifestación que trae consigo esa predicación. Ahora, yo soy cristiano evangélico y lo que voy a decir va a sonar un poquito fuerte. Para mí, Ay, no es que las otras no las son. Para mí, no es que las otras no las son. Pero para mí, la iglesia cristiana evangélica es una iglesia verdadera. O sea, que las otras son falsas. No es que las otras no lo son, dije. Esa es su opinión Pero mi personal. opinión es, Esa es su para opinión. mí, porque mucha gente, Se salió debajo de una patada. no, para mí, porque mucha Se gente, puso blanquito, después se mucha pasó. gente señala y dice, pero para mí la iglesia cristiana evangélica es una verdadera iglesia. Pero los católicos dicen que ellos son la verdadera iglesia. Ellos lo dicen, pero te voy a explicar algo. Fíjate que yo te dije algo. La iglesia se basa en dos cosas: en la enseñanza de Jesucristo y en lo que manifestó Jesucristo. Ahora, si una iglesia, tú debes de medirla bajo la enseñanza de Jesucristo. Así es. Si no se parece a lo que Jesucristo enseñó, no es verdadera iglesia. Pero no solamente es la enseñanza, sino también lo que Jesús manifestó como iglesia. Porque Jesucristo no solamente predicaba, Jesucristo también daba sustento a la gente. Quiere decir de que el trabajo de la iglesia no es solamente enseñar. Exacto. El trabajo de la iglesia va más allá que enseñar. Porque vemos a Jesucristo llevando pan, llevando alimento a la gente. Vemos a Jesucristo ayudando al enfermo. Vemos a Jesucristo haciendo un grupo de obra que es la que le dan el fundamento a la iglesia. Ahora, una iglesia que solamente está basada en la enseñanza, ¿es una verdadera iglesia? No.
Una iglesia que solamente está basada en las obras es una verdadera iglesia. No. Para ser una verdadera iglesia, tiene que estar basada en la vida completa de Jesucristo. Aún en que Jesucristo, siendo Dios y teniendo todas las cosas, trabajó como carpintero. Sí. Quiere decir de que la iglesia no solamente está para sustentar las necesidades espirituales, sino para involucrarse en el beneficio de la sociedad en la que está viviendo. Porque muchas veces nosotros como iglesia nos descuidamos del sector en el que nosotros estamos. Muchas veces nosotros como iglesia nos encerramos y nos olvidamos de las necesidades que hay afuera. Por eso Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, fundó una iglesia. Y esa iglesia que Jesucristo fundó cuando estuvo aquí en la tierra, no fue católica, no fue adventista, no fue mormón, no fue testigo de Jehová, no fue evangélica. Fue la iglesia de Jesucristo, Amén. por la cual los apóstoles enseñaban. Aunque los mormones dicen que son la iglesia Ay, de yo, Jesucristo, Ahora, pero digo yo, la iglesia de Jesucristo la de los santos. iglesia, de los ellos santos de los dicen, últimos días. pero hay que, verdad, los santos. Pero ya para pasarle al pastor para que desembolle esto, pero la iglesia, como La yo le papa dije, caliente, la que- todas las iglesias deben ir amarradas a la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo enseñó en que el verbo, ¿cómo es que dice exactamente? En el principio era el verbo, Y el verbo era Dios. el verbo era con Dios Y el verbo era Dios. y el verbo era Dios. Jesucristo enseña como iglesia que él era Dios. Una iglesia que enseña que Jesucristo no es Dios, no es iglesia. ¿Verdad que no? Pero hay una iglesia por ahí que le da más honra a una imagen que al mismo Dios. Te estoy basando. Jesucristo enseña ¿Quiere que diga cuál es que tu Él es iglesia? el centro. Todo el mundo sabe, no hay que decirlo. Ah, Jesucristo que yo enseñó, tengo valores, que yo tengo valores. Jesucristo enseñó que el único intercesor o mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Jesucristo hombre. Si hay alguien o una religión o una iglesia que quita a Jesús y pone a otra gente, entonces no es iglesia. Porque por eso dije, para tú saber si tú estás en la iglesia correcta, tú debes de conocer la vida de Jesucristo. Amén, así es. No, y mira, ahora tú tocaste un tema fuerte ahí. Desate, vamos Porque a ver. inmediatamente un grupo saca lo que es la enseñanza de Cristo. Ay, mi Hay madre. problema. Hay problemas. Automáticamente. Deja de ser iglesia. Automáticamente. Deja de ser Dígame. iglesia la que él viene a buscar. ¿Qué enseñanzas de Jesucristo se han sacado? ¿Usted entiende? Y desde que endiosa al hombre. ¿Y hay iglesias que hacen eso? Pero ahora eso es lo que más, Que- eso es lo que más está José Milo. No, eso es lo que más está viendo ahora mismo. Es más, le digo algo. Ahora mismo tenemos que cuidarnos porque la misma Biblia dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Alaba. A veces nosotros nos acomodamos. Hay una iglesia que es, ahorita hablé de la iglesia nominal y la iglesia espiritual. ¿Cuál es? La iglesia nominal es todo lo que vamos, lo que nos reunimos en cualquier sitio. Pero que entre ellos hay personas que no dejan que Cristo habite en ellos. Porque le decía ahorita de piedras vivas. Han sacado a Jesucristo. Si Cristo no está habitando en ellos, inmediatamente dejan de convertirse en la iglesia de Él. Así es. Ay, Y el mismo Cristo dijo que el que no es con Él, contra Él es Él. Oye, qué problema. Bueno, Tener el entendimiento de lo que es iglesia, por eso tú vas a encontrar que en la iglesia se define por los dones a través de la edificación. así es. Se define por las enseñanzas, lo mismo que tú explicabas ahorita. Pero también se define por la coinonía que hay entre la comunidad y la iglesia. ¿Se acuerdan que en la iglesia primitiva, que es en el libro de los Hechos, que es el libro de historia de la iglesia, cómo empezó la iglesia? Es más, el libro de los Hechos te enseña hasta dónde la iglesia falló. ¿En qué sentido? Bueno, dice la Biblia que
ellos tenían el favor del pueblo, ¿verdad? Y dice que cada día se añadían los que habían de ser salvos. Madre. Oye, ¿cuál es el problema? Y crecían, y esa armonía. Y oye lo que pasaba con la iglesia. Tenían todas las cosas en común. El problema de un hermano era del otro. Pregunta yo. ¿Me está entendiendo? Es decir, que en la iglesia, por eso nosotros encontramos también en el libro de los Salmos, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando Pedro recibe esa revelación, por eso el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Él está recibiendo este poder, esta capacidad que Dios ha dado en su revelación del grupo de personas que es la verdadera iglesia que él viene a buscar. Y en ese grupo de personas, nosotros vamos a encontrar que somos un grupo de personas imperfectos, los cuales Dios está llevando a la perfección a través de la comunión con el Espíritu Que Santo. alcancemos la Pero estatura. yo tengo una pregunta. Bueno, Madre. Se prendió esto. espérate, ahora Una usted- una iglesia tiene la autoridad para perdonar pecado. Para perdonar pecado. Para perdonar pecado. Es que lo único que puede Pero que perdonar pastor, yo pecado dame es el tener una Dios. respuesta sobre eso. mira, Porque yo veo, El apóstol- hay una iglesia que la gente Vaya, hay un ver- hace no una, todo no así. una iglesia, hay un versículo, no hay un texto Sí. que sí que lo pero yo tengo una ratifica. opinión sobre eso. Dígalo. La Pero, suya. pero ¿qué resulta? Tiene que ser con el contexto, porque la iglesia, acuérdate que la iglesia verdadera es la que Dios ha establecido con autoridad de Él. Dice que al que les remitieren los pecados les serán Serán remitidos. ¿Me está Y a quienes entendiendo? se lo detuvo. Y también habla de que si no hiere, díselo a la iglesia, y si no hiere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, que la iglesia puede excomulgar a una persona por su impenitencia. No, pero quizá la pregunta de Joel se malinterpretó. Se malinterpretó. Dame Él- formular. él- Dame formular la Dale, pregunta. dale. Yo te iba a ayudar, pero dale. Ay, Dale. entendí, para yo Arregla, no- arregla. Yo entendí. Sí. Dale. Dale. Es que la pregunta es demasiado fuerte. No Esa pregunta es tan fuerte, tiene varias ramas por Madre. donde cortar. Sí. Para que me pueda entender, una persona como hombre puede perdonar a una persona. No. Puede ir a un No, hombre no, a pedir no, perdón, a confesar ahora, su pecado. ahora sí. No puede. Ahora sí. No puede porque todos tenemos acceso libre a través del velo que fue roto, que fue Cristo. Tenemos libre acceso al De entrar a trono de su la gracia. presencia. Entonces, bíblicamente eso no se debe. No. Entonces, No ¿por se qué debe. hay una iglesia que dice que son verdaderos y hacen ese tipo de cosas? No, y también esa misma iglesia es la que vive adorando a una imagen. Y a mí me dice la Biblia que no puedo adorar imagen ni del cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces ellos le dan más importancia Ellos dicen- a ellos esa dicen- imagen ellos que dicen al que mismo no. Dios. Ellos dicen que honrando lo que está. ¿Cuál honrando? ¿Y por qué no honran a Dios en vez de esa imagen? Ay. ¿Por qué no honran a Dios? Y tú ves que toda la gloria pasa algo en la congregación, en la iglesia, o lo que el Señor me dice, gracias. Mira. Sigue. Mira, hombre. Venerando, Que me venerando. estoy prendiendo. Ahora yo te voy a decir una cosa. Cuando Cristo venga, Dios no viene a buscar a un católico, Dios no viene a buscar un pentecostal, Dios no viene a buscar un mormón, viene a buscar una iglesia, a una persona que fue santa y está sin mancha y sin arruga y que hizo lo que establece la Biblia, no lo que establece el pastor Luis Peguero, no lo que establece Joel, no lo que establece Natanael, lo que establece Dios. Porque ustedes, muchos, creen que porque están en una denominación, dicen, yo soy la verdadera iglesia. Tú eres verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la que Cristo compró a precio de sangre, la que está establecida sobre la roca. Que Para él yo es dar una mi- pequeña respuesta Mira, de lo que dijo Joel ahora mismo, que me gustó. Esa pregunta me la han hecho en diferentes, pero yo voy a responder la primera. Yo sé que él no quiso preguntar lo primero, que si una iglesia puede perdonar pecado. La verdadera pregunta que él hizo fue si una persona puede ir donde alguien a pedir. No, yo voy a responder la primera.
La que yo malentendí, el pastor también malentendió. Ok. Yo voy a responder la primera. Si una iglesia puede perdonar pecado. Sí. Antes de lo que yo voy a decir, de la respuesta que voy a dar Joel, hermano, si tú eres de la verdadera iglesia, suscríbete. Oye, no le digan a esa gente que está eso. No, mire. No, Si está tú eso. eres espérate, tampoco no es por obligar, porque tampoco no es que No, y agradecemos los que se suscribieron. Amén. en esta- Chequea ahora. No, pastor, chequea ahora. 400. Vamos a dar mira, tú el que se suscriba. Pero Bolívar, que estamos, ¿sabes? Tú no calculas. viral. Ay, Dios mío, Mira, padre. ese canal que se subió rápido. 1000 bolívares tenemos para ti. Pero respondiendo a la pregunta de Joel, la primera, que si una verdadera iglesia, si una iglesia puede perdonar pecado. Oye, ¿cuál es mi cosmovisión consentiente ese versículo que el pastor leyó sobre esto? Para mí, fíjese que yo dije, la iglesia está constituida entre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Nunca vimos un apóstol perdonando pecados. Nunca se vio uno. En la Biblia no se ve un apóstol diciendo te perdono tu pecado. No, no se ve eso haciéndolo en la Biblia. Ahora, el único que tiene la capacidad para perdonar pecado es aquel que venció el pecado y es Jesucristo. Eso. Es el único que puede hacerlo. Porque como yo, siendo vencido del pecado, voy a perdonar pecado. Ahora, ¿cómo una persona puede perdonar el pecado? ¿Cómo yo puedo perdonar pecado? ¿Cómo el pastor, ustedes? ¿Cómo se puede uno perdonar pecado? A través del evangelio. ¿En qué manera? Tú estás predicando el evangelio a una persona. Le estás predicando el evangelio a una persona. Esa persona, cuando tú le estás predicando el evangelio, se le ve, porque Dios da el discernimiento de espíritu, se le ve un arrepentimiento genuino, porque le pide perdón a Dios en el momento. Yo creo que la iglesia en ese entonces tiene la autoridad para discernir en ese momento si esa persona pidió perdón de corazón, sí o no. Yo creo que la iglesia, a través del discernimiento que la iglesia tiene, Aunque- de que si una persona que está ahí, tú le estás predicando, esa persona no es cristiana, esa persona tú le estás predicando el evangelio, y esa persona en ese momento recibe el evangelio y dice, hermano, yo quiero a Jesucristo en mi corazón. Cuando tú le brindas a Jesús, a esa persona, tú le estás perdonando los pecados en ese momento. No. Cuando esa persona decide, porque la Biblia dice, quien creyere, primero habla. El que creyere y recibe, el que recibe a Jesucristo, el que toma la decisión en el momento Sí, pero, de recibir a Jesucristo. sí, pero que entonces Yo no hay voy un con él. problema. Tú No. estás haciendo un exégesis. No, yo no voy con Tú él. estás haciendo un exégesis que Vamos si a lo, darle, hacen, entonces. si lo hacen los católicos, ganaron. no. No, los Entonces, católicos. ¿cómo no, que está diciendo eso no, mismo? Sí. No, yo le voy a explicar. Fíjate lo que yo dije. No, La persona no lo No, hace. es que el arrepentimiento, atiéndeme. La persona no es que perdona. No, Yo pero- dije ahorita. sí. Lo que Pero trae yo- perdón, lo que trae perdón para que me entiendan, porque fue que malentendieron lo que dije. Lo que, yo lo dije. tú te No, equivocaste. no, Tú te enredaste, ¿Cómo te yo enredaste. inicié? ¿Cómo yo inicié? ¿Cómo yo inicié? Yo inicié diciendo que ningún apóstol perdonó pecado. Yo inicié diciendo eso. Ok. Yo inicié diciendo que el hombre no puede perdonar pecado. Ahora, cuando tú estás predicando el evangelio a alguien y a esa persona, la cual tú le estás predicando el Tú le estás evangelio, ofreciendo el perdón al espérate, mire, pecado. esa Tú se lo estás persona, ofreciendo. Pastor. esa persona a confesar, Sí. como dice, sus pecados serán remitidos. Sí, pero tú no estás perdonando a esa persona. No, yo no dije tú. Pero el pero, mensaje que tú estás... pero- No, yo estoy diciendo que cuando una persona decide aceptar, recibe el evangelio de Dios te Jesucristo... está usando como instrumento para que le sean ay, perdonados pues, los pecados. Hablando de ese versículo bíblico, Ya. de que Pero eso no fue lo el que- evangelio... Es que te voy a decir una cosa. Como lo que usted dijo Tú ahorita. Oye, escuchaste lo que yo no dije. Oye, lo que pasa es... Desátame ese código. Tú Escúchame. escuchaste lo que yo no dije, desátame eso. Espérate, ¿Qué yo estoy diciendo espérate. con eso? Espérate. Si yo estoy predicando, Exacto. una persona recibe al Señor a través de este mensaje. Fue el Espíritu Santo que tocó a esa persona. Claro. Porque el que ¿Y convence tu de, pecado? de ¿Qué pecado, pasa? el que convence justicia y juicio. de pecado. Justicia y Ay, juicio. no me discuten, a mí sí. No, no, pero eso El es diácono, el diácono. No, no, Yo soy un no, creciente, a mí me discuten. No. Él dijo lo mismo que yo dije. no, no, eso Él está diciendo lo mismo, pero con otra, claro, con sus palabras. no, no, hay chalala. Joel, termina, No. termina, Joel, Lo que termina. pasa es, Termina. en ningún momento, en ningún lugar y jamás un hombre tiene autoridad para perdonar pecado. Amén. Páralo ahí, páralo ahí.
Por lo que tú dijiste. Yo dije eso. Lo bueno es que tú estás grabado. Está ahí. vamos. Y cuando Dale para atrás. Mira, dale para atrás. cuando salga este video, Búscalo. usted dijo que ahí la iglesia está perdonando pecados. Usted dijo eso. Yo dije eso. Sí, usted lo dijo. Dale para atrás. Arrepiéntete. Dale para atrás. Arre- Es que no es la iglesia, la Biblia dice que No, el pero- vamos a leer ese versículo. ¿Dónde está ese No, versículo? pero- Vamos a leerlo de Pero, todo. la Biblia te da autoridad para echar fuera demonios. Exacto. Sí. Señores, Pero no es para poner ahora, pecado. ahora que tú estás hablando de ¿Por qué eso, no lo buscan ese no, versículo? espérate, espérate. Creo que te lo he contado. La atiende- Biblia está ahí, Pero, varón. ministro, espérate, oye algo. Suéltalo. Oye algo que bajó ahora La mismo. revelación, la revelación. No, ese, Madre. ese pan bajó ahora calientico. Yo siento que estoy cayendo a Está tierra. glorioso. Y entonces, ¿por qué hay iglesias? Ay, Dios Esa mío. pregunta queda al aire. ¿Por qué hay iglesias que le tienen tanto miedo ahora a los demonios? Le tienen tanto miedo, porque dice la Biblia que ni las puertas del Hades prevalecerán Contra la iglesia. Madre. Ah, Es decir, ni el ejército del diablo. Y yo estoy viendo que muchas personas, por no tener la revelación de lo que es la iglesia. Mira, la iglesia es tan impenetrable que cuando mataban 10 salían 20. así es, se Que no se le puede multiplicaban. echar brujería a una iglesia entonces. Otra cosa que yo he visto gente diciendo en las redes. En las Ay, redes. Pues, ven, no, ese no, no, pastor. juégatela, juégatela. Que hay Espérate, muchos testimonios por ahí. Que sí, están- espérate. Pastor, Que una enviación para la iglesia. Y esto. No puede. Claro, mira, si la iglesia se cayó, Pero, nunca fue iglesia. nunca fue Yo iglesia. digo, de que se la hagan, se la hagan. Ahora es que le No, caiga. No, es que no, es que no, es que Se la iglesia. pueden hacer, pero no le va a caer. Es que oye lo siguiente, pasa como cuando el problema de Eliseo, ¿te acuerdas que Eliseo, el rey de Balán, Asiria, Balán, no, es no, Balán. el rey de Asiria armaba un plan para atacar el pueblo de Israel? Para maldecir. Sí, no, Balaam, Balaam. no, para atacar el pueblo de Israel, ¿te acuerdas cuando la historia De de Balaam. que no, eso ¿Cuál no, es? no es Balaam, Que eso Dios era cuando el maldiga. pueblo de Israel venía cruzando en el desierto. No, ¿Y no. ¿Cuál es la que usted dice? Diga. Es Pero dale, cuando, pastor, cuando no, el pastor que la hable. Pero muchacha, qué la batalla. muchacha esta que era sirvienta del rey de Asiria, Ay, Dios mío. cuando ellos hacían planes para acabar con Israel. Y cuando iban a atacar el pueblo de Israel, Israel estaba percibido porque tenían un profeta de Dios ahí. Ok. Y ella le dijo, lo que pasa es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tenemos un infiltrado aquí? No, lo que pasa es que allá hay un profeta de Dios Ay, que les revela Todo lo los que van a planes hacer. que ustedes hacen en secreto. Ay, ay, sí, ya me acordé. Sí. Ya, Me acordé. ¿Me está ya. entendiendo? ya, Me ¿Me está acordé. entendiendo? La Era Eliseo ese. iglesia que después los rodearon, Sí, sí. fueron a buscarlo para matarlo. Sí. Y él le dijo al siervo, Señor, ábrele los ojos para que vea Para que que son pueda más ver. los que Espérate. están con nosotros que los que están con ellos. Y aparte hay un texto muy, muy clave que es: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La iglesia que fue comprada a precio de sangre, por la cual Cristo se dejó de pellejar por la así iglesia. es. Dice que él la sustenta, la cuida y la protege. No, y aparte de eso, pastor, mira, cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, automáticamente a usted le cae un cerco. Protegido de Dios. Ese cerco no lo deja que todo lo que pasa en su vida, a partir de ese momento, lo puedas ver tú, positivo o negativo. Todo eso lo permite Dios. Y en cada cosa que Dios permita en tu vida, la permite para que tú saques algo bueno de ella. No, yo voy a hacer El una que habita pregunta. el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra de los Yo voy a hacer omnipotentes. una Pero pregunta. yo lo que dice, el que habita, no el que pasa por ahí. Entonces, Yo, la no, iglesia, yo tengo una la pregunta. iglesia es la que habita en la presencia de Dios. Porque acuérdate Exactamente. que la iglesia tiene libre acceso al trono de la gracia y la iglesia intercede. Y dice, la escritura se va más lejos. Se va tan lejos que dice que hay algo que al presente detiene el ministerio de la impiedad. Ay. No entendieron ellos. Ellos lo entendieron. Haga la pregunta, varón. Desata. ¿Y por qué hay personas que se convierten y vienen a Cristo y dicen que tienen maldición generacional? Esa parte no la Es entiendo. otro tema, es otro tema. Oye lo que Es pasa. otro tema, pero no Es lo otro entiendo. tema, porque aquí hay... Pero ¿por qué otro tema? No, porque ya hay
No, Oye, ¿qué pasa? vamos a hacer uno de esos. Sí, de, hay de- que- de- hay que- de es que maldiciones eso generales. es un poca. a una persona Es como que esa iglesia, poca aunque maldición yo está en adicional. maldición. Oye, Eso es un poca. Y ayudó el pastor porque ¿Por te qué? iba a fundirle por encefálica, como dice este muchachito. Porque eso hay que ver qué significa maldición generacional. Hay bueno tocar ese tema después. Luego. Bueno, está bien entonces. Pero yo tengo Vamos, una está bien. pregunta. No, vamos a ponerlo ahí. Yo tengo una pregunta. Dale. Y esta pregunta se lo voy a decir desde ahora. Porque estamos en cámara y somos maestros. Ahora vamos a cortar Es esto. un gancho. Vamos a ver. Es un Ah, así que gancho. tú vienes, haciendo Es un gancho, gancho. tirando Oiga, gancho. es un gancho. Por eso que la gente dice, Así "No, que por favor, no respondamos de una vez, sino recuerde, espérate, es un gancho que me está haciendo. Déjame responder. dame beber agua. Todo el mundo va a beber agua. Todo el mundo va a beber A lo que agua. van bebiendo agua. Sí. En la verdadera iglesia puede haber personas que estén dentro y formen parte de esa iglesia que estén ahí para destruir la iglesia. Para formar división. Oye la pregunta. Es un avisaje. Dentro de la verdadera iglesia forma parte, no es que no forma parte. No, no. Forma parte de la iglesia. No, Puede formar es parte de la imposible. verdadera. Es No, que pero es espérate, imposible. responda uno a uno porque son tres. Deja que lo haga, Los deja que lo tres. haga. Ay, mira, mira. Lo dije, Es un verdad, gancho. que lo quiero matar a él. Dentro de El la gancho. verdadera iglesia El gancho que te hay está- personas que están ahí. Dentro de la verdadera iglesia hay personas que forman división y no dije del templo, dije de la verdadera iglesia. Hay personas que forman división y contienda. Yo creo que los tres, por favor, sin ser muy extenso, me respondan Sí. esa pregunta. Te voy a dar un dato. ¿Quién tú quieres que te responda primero? Dime. Mira, No, ya el pastor le inició. oye, Cristo mismo dijo, cuando le dijeron, Señor, un enemigo entró, sembró cizaña. ¿Cuánto le metes En la champú? noche. Cónchale, pastor. Wow, es que para que tú veas que yo estoy metido allí en el cielo. ¿Cómo te hace lo que yo La revelación. Cónchale, no paga eso, pastor. Madre, están conectados esta gente. Desate. Un enemigo sembró cizaña. Y le dijeron los discípulos, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos? Le dije, no la arranquen. O sea que arranquen juntamente con la cizaña, arranquen el Madre. trigo. Pero en Juan Den el 10, clavo. en Juan 10 hay un texto muy clave que dice, el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida Y y vida. para que la tengan en abundancia. Ay, Concluimos. ay, ¿qué tú crees de eso? Lo mismo. Yo le dije que es un gancho la pregunta, pero dale. Para mí es lo mismo que el pastor. Dale, Joel, dale tú. No, no, yo digo que una persona que todavía que no ha llegado a un arrepentimiento genuino Exacto. puede hacer ese tipo de cosas. Pero con una persona ya, Pero forma parte de la iglesia una persona que No. hace no, eso. porque una persona que entra, que se convierte, que está crudo todavía, puede hacer cualquier cosa en la iglesia. Recuérdate que dice la ¿Sí me Biblia, Pero forma parte de la verdadera iglesia. esa pero persona. Jehová de los ejércitos. No, pues estoy escuchándolo. No Dime, puede Joel. ser cuando llegue a Pero madurez. vamos a ver, Joel, dime. Porque dime. cuando llega a su grado madurez, entonces, porque podemos suponer, tú eres pastor, llegan dos ¿Quién? miembros, Dale. se convierten. Entonces ya tú vas a querer que ellos entren así como los guardias. como dos palomitas a la Y iglesia. que son no, santicos. no. Entonces una Y verdadera pueden ser iglesia. verdadera iglesia. Entonces una verdadera iglesia. Ah, pues yo te voy a decir una cosa. Hay Entonces personas. una verdadera iglesia. Oye, puede yo te voy a dividirse. decir algo. Hay personas que son verdadera iglesia todavía están en el mundo. Espérate, Joel. Oh, pero ven acá. Me voy de Eso, aquí. eso no es lo que, Hey, lo que no se ha hey. cogido todavía. Oye, Sí. hay personas que todavía son verdadera Espérate, iglesia. no, Son verdadera espérate. iglesia. Y todavía están allá afuera. Que no se ha No, convertido todavía. no. Joel. Pastor, no me gusta. No, espérate, Joel. espérate, atiéndeme algo. Aquí hay un texto muy importante. Pero usted escuchó lo que Joel dijo. Espérate. Lo que pasa es Que no me huele de no, que espérate. eso está profundo. Eso que dijo ahí está Espérate. profundo. Eso está No, no, porque, profundo. oye, atiéndanme algo, porque no Es más, podemos le voy a dar un definir. texto, le voy a dar un texto. No, espérate, no dice pod- la Biblia, hasta que este evangelio no sea predicado en el Aleluya. mundo entero, Gracias, Jesús. todavía la vida de Cristo no va a llegar. No, y también hay otro dato que quiero que estemos claros. Por eso yo creo en la santificación progresiva. Hay personas que, como decíamos ahorita, hasta que no lleguen a un estado, un grado de madurez, pueden cometer ciertos desdenes o ¿De qué? cierto ¿De qué? desvarío. Ah. Pero también acuérdate de algo.
En el libro de Judas ¿Qué dice? dice El mismo Judas, ¿dónde va con Jesús? espérate, dice que perdió un hijo de perdición. Él es Pero oye, Ah, ¿verdad? oye, Ay, está buena. versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía de escribir acerca de la comunión, de común salvación, he sentido la necesidad de escribiros y exhortaros a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres han entrado infiltrados encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al último soberano y Señor Jesucristo. Hay que ver también cuáles son los tipos de divisiones, porque acuérdate que los corintios era una iglesia, estuvimos hablando de los dones y esas cosas, era una iglesia que había muchas contiendas por su inmadurez. Sí. Y en el lugar donde se encontraba Corinto también. Claro, era una, Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay gente que Satanás lo usa como emisario de dividir iglesias. A seguir en lo que dijo nuestro hermano Joel, en el cual yo no voy muy afín con eso, en que hay personas que están afuera que son verdaderas iglesias. Oh, Pues no los escogidos. No, espérese. No, mientras estén afuera, no son verdaderas iglesias. Mientras estén afuera. Porque fíjese que el versículo que usted leyó ahorita, tremendo, que Dios añadía a la iglesia lo que habían de ser salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los requisitos que Dios usa para que una persona forme parte de la iglesia es la salvación. Una persona que no tiene la salvación no puede ser en el momento, que no la ha recibido en el momento, no puede tenerla, no puede ser parte de la verdadera iglesia. Pero tú crees en la predestinación, ¿verdad? Porque él no Pero predestinó no, desde antes de la no, fundación pero del yo no creo como todo el mundo cree en la predestinación. Yo no creo en la predestinación como si fuera un robot. De que Dios predestinó que yo me voy a beber 2 vasos de agua, que yo lo voy a, así yo no creo en ese tipo de... Yo creo en la predestinación en Cristo Jesús. Es que es así. En Cristo. Pero es que desde la eternidad pasada él te llamó, entonces ya él sabe Está que bien, te está bien. salvó. Yo vine a hacer preguntas. Te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿A los cuántos años te convertiste? ajá. Yo Ajá. a los 11 por ahí. A los 11. Entonces, cuando tú tenías 5, 7, No era 8, verdadera iglesia. tú estabas perdido. Sí. Sí, 100%. Entonces, Es tú que estabas perdido. recuerde. Cristo te rescató. Sí. Cuando yo, porque él lo Tú dice. estabas perdido Sí. en ti mismo. Pero No, para yo estaba- Cristo ya tú estabas aquí sentado. Mi conclusión acerca de la verdadera iglesia Amén. es lo siguiente. Hay unos cuantos puntos, tú tienes que tenerlo claro para pertenecer a la verdadera iglesia. Así es. Tienes que entender que la escritura fue inspirado por Dios. Excelente. La escritura fue inspirado por Dios. Tienen que entender, otro punto es la resurrección de Cristo. Y tienen que entender la Trinidad que habla la palabra. Son algunos puntos para tú entender de la verdadera iglesia de Dios, que todo lo que se habla en un lugar donde usted se encuentra, tiene que ser basado en la palabra. La Biblia dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén, amén. Bueno, este tema de cuál es la verdadera iglesia ha sido muy, muy edificante. Pero para concluir, mira, hay muchas personas que dicen que no hay una verdadera iglesia. Hay otras personas que dicen que sí hay una verdadera iglesia. Hay otras personas que dicen que la iglesia es un negocio. Pero déjame decirte algo. Hay una iglesia que fue por la que Cristo murió en la cruz del Calvario y la salvó. Ese eres tú. Ese soy yo. Y voy a concluir diciendo que la palabra dice en Juan 14:6, y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Habrán denominaciones, habrán templos, pero el camino a la salvación solamente es Jesús. No, y oye lo siguiente, dice también la escritura. La gente tiene un dicho muy antiguo que dice, todos los caminos llevan a Roma, dando a entender que todas las iglesias llevan a salvación.
todas las iglesias nos llevan a salvación. Sí. Ya por lo mismo que hemos dicho, entendemos que no todas las iglesias llevan a salvación. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Verdad? La persona que te prediquen otra cosa, dice la palabra, el que predica otro evangelio que no sea este, sea anatema, es decir, palabra de maldición. Y ellos lo que dicen en el Apocalipsis, capítulo 21. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposa. Entonces oí una voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios que está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este grupo que está presentando aquí es la iglesia que Cristo viene a buscar. Amén. De toda lengua, tribu, nación, de toda etnia, aquellos que Cristo llamó desde la eternidad pasada, según dice el libro de Efesios, y aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es decir que si te sientes lavado por la sangre de Cristo, acuérdate que la salvación es por fe. Si confías en esto, eres salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Amén. Poderoso. Para concluir de mi parte, amado hermano, hemos estado aquí hablando sobre lo que es una verdadera iglesia. Ahora que yo quiero, tú que estás ahí viendo el video, tú te preguntes lo siguiente: ¿eres tú verdadero? ¿Tú eres verdadero? Porque muchas veces nosotros decimos: yo siento que no estoy en la verdadera iglesia porque a mí no me dan oportunidad. Yo siento que no estoy en la verdadera iglesia porque a mí mi ministerio no me ayuda. Yo siento que no estoy en la verdadera iglesia porque a mí me visitan. Pero tienes que tú aprender que para que la iglesia sea verdadera, tú tienes que aprender a ser verdadero. Amén. Amén, amén. Gracias por estar hasta esta parte del video, esperando que este video haya sido de edificación para ti, para tu familia y para todo el que te rodea. Así que, mis hermanos, que la paz y la misericordia de Cristo los arrope en el nombre de Jesús. Y recuerda que somos enfocados para edificar. ¡Candela!